saludarte. Estamos bien contentos de poder compartir este tiempo con ustedes de adoración. Gracias, Señor, te damos por este tremendo privilegio y oportunidad que tú nos das de poder, Señor, llegar a tu casa, casa de júbilo aquí en la ciudad de Orlando. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Tú nos hablas, Señor, te deleita en nuestro oído, en escuchar nuestra voz. Gracias te damos, Señor, porque tú, Dios, sigue haciendo lo que tú tienes planificado en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque en esta tarde abrimos nuestros corazones, abrimos nuestro espíritu, abrimos, Señor, nuestros corazones a tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias porque tu palabra es como una espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y por ello te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, busque su Biblia conmigo, por favor, al libro del profeta Jonás. La mayoría de la gente lo que sabe del libro de Jonás es la canción que decía: Jonás era un hombre chiquitito. Jonás fue un profeta, ese es hermano de Zaqueo. Jonás capítulo número 1, vaya al verso 1. En esta tarde queremos hablar algo sobre la importancia de evitar una tragedia. Dígale a una persona cerca de usted: evitando la tragedia. Jonás capítulo 1, verso del 1 al 3. Esta palabra que nosotros tenemos para usted en esta noche es una palabra que el Señor nos va a dar unas instrucciones bien importantes para poder nosotros entonces dirigirnos por esa palabra y evitar tragedias en nuestras vidas. Jonás, el capítulo 1, el verso 1 en adelante, 1, 2 y 3. La palabra del Señor dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Del verso 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Como siempre es importante en un mensaje, la introducción es: Jonás fue un profeta. Dios le hablaba al pueblo por medio de la voz, de la boca de Jonás. El rey Jeroboam II de Israel tuvo éxito en restablecer el límite de Israel, desde el punto de entrada hasta el mismo mar. O sea que Jeroboam había extendido las paredes, el terreno de este país que estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur. De modo que al parecer Jonás fue profeta en el reino de las 10 tribus durante el reinado de Jeroboam. Es la misma persona, Jonás, a quien Dios comisionó, envió, mandó para que proclame juicio contra Nínive, una ciudad sumamente pecaminosa. Él es el escritor del libro que lleva este nombre de Jonás. Aquí es donde la vida de Jonás es importante para nosotros. En lugar de cumplir con su asignación de predicar a los nínidas, Jonás decidió huir de ella. En el puerto de Jope consiguió un pasaje en una nave que se dirigía a Tarsis, que hoy día Tarsis es España. Después de embarcar, Jonás se durmió profundamente en las partes más recónditas del barco. Jonás oye la voz de Dios. Dios le dice a Jonás:
Jonás, tu propósito es ir a Tarsis y anunciar que si no se arrepiente, que voy a derramar mi juicio. El profeta oye la voz de Dios porque, mire, él es profeta, y el profeta de Dios en el Antiguo Testamento estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento o en este tiempo igualmente estamos acostumbrados a oír la voz de Dios. Por lo tanto, Jonás sabía que Dios le había hablado. Y nosotros acabamos de leer en los primeros 4 versos cómo Jonás oye la voz de Dios. Dios le dice: quiero que vaya a Tarsis, es un lugar difícil, un lugar donde mi palabra ha estado, y se hicieron duros de corazón, el corazón era de piedra, no querían escuchar la voz de Dios. Yo quiero que usted sepa que siempre que Dios habla es para nuestro bien. Siempre que Dios nos ministra es para nuestra bendición. Nos da consuelo, nos amonesta, nos habla de momentos en el presente, del pasado, del futuro. Siempre que Dios habla, aunque por un momento parezca que nos conmueva, que nos duela, pero al fin del día la voz de Dios para amonestarnos para el bien. Es como el padre que reprende o disciplina a su niño. Su disciplina, su reprensión es momentánea, pero a la larga le va a hacer bien. ¿Cuántos de los padres están aquí en esta tarde? No levante sus manos en mostrar que usted es testigo. ¿Cuántos de los padres aquí no amonestaron, no disciplinaron a sus hijos en algunas áreas? Fueron incompletos e inconstantes, y ahora que los muchachos son más grandecitos, usted se da cuenta: wow, yo tenía que corregir esa semilla en su carácter cuando era pequeño. Si somos obedientes a la voz de Dios, cuando Dios nos habla, obedientes en ese momento, entonces la disciplina es buena, no duele. Pero si no escuchamos, si no somos obedientes, entonces la misma disciplina, como vamos a ver, se agrava, se pone un tanto peor. No es solamente un toquecito, sino a veces se siente que es un empujón. Dios llama a Jonás, lo llama a esta ciudad de Tarsis, que hoy día es España, que por cierto sigue siendo un país fuerte y duro para el Evangelio. Pero Dios llama a este hombre, y en lugar de contestar afirmativamente el llamado de Dios, Jonás hace lo contrario. Él decide huir. En el puerto de Job, entonces, él consigue un pasaje. ¿Para qué? Para escapar. Mira, hermano, Jonás es como nosotros. Cuando somos confrontados o presentados con la voluntad de Dios y no la queremos hacer, usted y yo hacemos lo mismo. Lo primero que hizo Jonás es decidir huir, no contestar, no ser obediente. Lo segundo que hizo, que vamos a ver en el mensaje de esta tarde, es que él consigue un pasaje en una nave que lo iba a dirigir en dirección opuesta. Así somos nosotros. ¿O hay alguien aquí que siempre ha sido obediente? Hay gente aquí en esta tarde que se siente o ha vivido lo que yo he vivido. Hemos tomado decisiones en nuestra vida que hoy en día vivimos los resultados de ellas, y podemos echarnos para atrás en nuestro pensamiento, recordarnos de ese preciso momento. Si no huyo, si no corro, si no arranco para el puerto y no compro el pasaje para huir en la dirección contraria, no estuviera viviendo lo que estoy viviendo hoy. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Ahora sí puede levantar su mano. Entonces la palabra de Dios es para todos nosotros. Entonces este hombre se esconde en la embarcación, y no solamente se esconde, sino que la psicología de lo que Jonás dijo es que se retira de la verdad. Usualmente cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y surge el resultado de la decisión, que es la verdad, producto de las decisiones, queremos huir de la verdad. Queremos escaparnos, escondernos. O sea, decidimos, surge el resultado y ahora nos queremos huir. Queremos escapar. Eso es escapismo, llama eso la psicología moderna. Por lo tanto, después de embarcar, Jonás se duerme, y aquí está escapando, se va a dormir profundamente en las partes más recónditas del barco. Se escondió
en lo oscuro, en la soledad. Mientras tanto, los marineros, los que estaban con él en el barco, se enfrentaron a un viento tempestuoso. ¿Y quién envía el tiempo tempestuoso? Enviado por Dios. O sea que Dios no esconde su mano. Dios no es el que tira la piedra y le esconde. Dios no enciende el fuego y después se echa a correr. Cuando Dios enciende el fuego, Él te dice, lo puse yo. Cuando Él causa que algo suceda, Él te lo dice claro, yo fui el que lo permití. Lo que pasa es que no queremos escuchar eso. Si estamos en silencio cuando cometemos un error o surge el resultado de alguna decisión mal tomada y la analizamos, si en verdad somos honestos con Dios en nuestro tiempo privado, escucharíamos la voz de Dios decir, fui yo que envié la tormenta. Fui yo que permití lo que está sucediendo. Soy yo el que está causando tu incomodidad temporera. Entonces, lo próximo es, pero si decides cambiar tu camino, si regresas a ese lugar y tomas la decisión correcta, tú vas a ver que no solamente el viento, pero sino que la tempestad en total se va a detener. Hello. Entonces, estos hombres que estaban con Jonás, los marineros, se enfrentaron a un viento tempestuoso enviado por Dios que amenazaba con destrozar la nave. ¿Cuántos han sentido esa experiencia en su vida? ¿Cuántos de las naves que están aquí esta tarde, de vez en cuando se oye la madera haciendo... No hace mucho que yo pude darle un trabajo, contraté a un vendedor licenciado allá donde yo tengo la bendición de trabajar, de contratar a gente para vender. Y este hombre, no sé, tenía cerca de sus 56, 57 años de edad. Tipo brillante. Desde el momento que le di la mano y lo saludé en la sala de espera, vi que el hombre había llegado de otros linderos. Y cuando nos sentamos a hablar, precisamente él fue piloto de American Airlines por 35 años. Y este hombre brillante saca su licencia porque ya estaba retirado, pero se había aburrido con su retiro. Y saca su licencia de bienes raíces y viene a nuestras facilidades porque quería ser contratado para vender el producto que nosotros vendemos. Y en nuestra conversación yo le digo al hombre, le digo, mira, yo quiero hablar claro contigo, voy a cerrar la puerta porque te quiero confesar. Le dije, yo no tengo problemas volar en aviones. No tengo problemas que el avión se mueva, que el avión de vez en cuando se jamaquee. Pero lo que a mí no me gusta es cuando oigo, eso a mí me se me paran los pelos. Y ese hombre comienza a reírse. Yo le dije que lo peor del caso es, usted sabe cuando usted está dentro del bañito del avión que se oye todo. Lo peor del caso es cuando uno está en el bañito chiquitito, que ya está por bajar o ha terminado de subir, que todavía el avión se está jamaqueando y conmoviendo. Yo le dije, ¿por qué los aviones, si son seguros, hacen tanto ruido? Y él se sentó para atrás después de reírse un buen tiempo. Yo creo que se estaba mofando de mí de manera inteligente. Se sentó para atrás y me miró y me dijo, mira, es que los aviones están construidos para esparcir, ensancharse y menguar. Es más, él me dijo, las alas de los aviones grandes, de estos grandes que vuelan a otros países alrededor de todo el mundo, las alas están diseñadas para moverse para arriba y para abajo 15 pies. Usted sabe cuando usted está en el asiento y el avión está haciendo esto y usted mira el ala y se ve que está haciendo así, usted dice, oh my God, esto se va a caer. Pues él me dijo, el avión está construido a propósito que cuando comience a jamaquearse es porque está haciendo así, está estrechando y encogiéndose. Por eso es que los aviones no se caen. Y me vino a la memoria esa historia cuando esta mañana estaba repasando las escrituras, cuando decía que estos hombres, los marineros, estaban confrontando estos vientos tempestuosos enviados por Dios que amenazaba con destrozar la nave. Dice la Biblia que ellos clamaron a dioses, sus dioses. O sea, en lugar de clamar a nuestro Dios, clamaron a sus dioses.
O sea, su manera de resolver las cosas. ¿Cuántos de los hombres aquí saben resolver las cosas? Lo que se levante, lo que sucede en la casa, con el carro. Somos buenos resolviendo cosas. Y también hay muchas mujeres, si no la gran mayoría de las que yo conozco aquí, son expertas resolviendo, porque algunos de los maridos hacen como hace que se fue a la parte de abajo de la nave para esconderse en la oscuridad, por no escuchar ruido, ni ver vientos, ni ver que el agua brinca por todos los lados. Pues este hombre, los capitanes, el capitán y los marineros estaban preocupados. El capitán de la nave va y despierta a Jonás, instándole a que también invocase a su Dios. Finalmente los marineros echaron suertes para determinar por culpa de quién se había originado la tormenta. Eso a mí me indica que una tormenta no estaba pronosticada. Es como en el día de ayer sábado, pronosticaron que iba a llover a la 1 de la tarde. Y lo que hice yo fue, me levanté a las 7 de la mañana, jugué mis buenos 4 horas de golf, porque yo sabía que venía la tormenta en la tarde. Lo jugué tempranito con el sol, una belleza, todo era lindo, porque yo sabía. Pero estos hombres levantan a Jonás, lo despiertan, porque no había tormenta pronosticada. ¿Cuántos le ha llegado la tormenta cuando tú menos lo esperas? ¿Sabes qué? Podemos tomar decisiones equivocadas, huir de la voluntad de Dios como hizo Nehemías, y los resultados no vienen de manera instantánea. Puede pasar un día, 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, tranquilo. Pero la Biblia dice, lo que el hombre sembrara o sembrare, eso va a cosechar. Tarde o temprano nos alcanza nuestra siembra. Por lo tanto, Jonás está escondido en la parte de atrás o la parte de abajo de esta nave, y ellos lo despiertan porque piensan que todo esto había venido por él. Dios hizo que la suerte cayera sobre Jonás. Ellos te echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás, y cuando se le preguntó, Jonás entonces confiesa que había sido infiel a su comisión, al llamado de Dios. Y como no deseaba que otros perecieran por su culpa, el mismo hombre pidió que lo arrojasen al mar. Yo quiero pausar ahí, porque cuando Jonás le dice al capitán y los marineros, échame al mar, olvídate, esto es por mi culpa. Esa misma reacción a veces tenemos nosotros cuando las cosas andan mal. Nos autoculpamos, nos señalamos y soltamos la batalla, nos rendimos, nos entregamos. Yo soy el culpable, yo soy el que causé esto sobre mi familia, yo soy el que causé esto sobre mis hijos. Dios quiere que tú te reconozcas, pero no te culpes. Quiere que nos reconozcamos y nos arrepintamos. El arrepentirse nos acerca a la cruz, nos acerca a la misericordia, a la bondad de Dios. El decir que somos culpables nos aleja de su misericordia, nos aleja de que Dios nos pueda alcanzar para cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, Jonás entonces les dice a ellos, mire, tírenme las manos. Yo fui el que causé esta tormenta, yo soy el que está causando todo esto, échenme al mar. Una vez que fracasaron todos por volver a la tierra, porque aunque él dijo échenme al mar, ellos quisieron anclar el barco, llegarse a la tierra, pero no pudieron. Los marineros le hicieron a Jonás según su palabra, y el mar detuvo su furia. O sea que inmediatamente que el cuerpo de Jonás, que lo tiran por el lado del barco y su cuerpo da al agua, se detiene la tormenta. Cuando se hundió en el agua Jonás, se le envolvieron algas marineras alrededor de su cabeza. Por fin cesó su sensación de ahogo y se halló dentro de un gran pez. Esa historia la conocemos y la sabemos de la escuela dominicana. Cuando yo era un niño me dijeron que era una ballena. Yo he leído el libro como 7 veces y no encuentro ballena en ningún lado. Pero nosotros que somos inteligentes para interpretar, me imagino que fue una ballena.
Jonás oró y con todo eso estar dentro de una ballena y orar y subsistir es un milagro de Dios. O sea que Dios te mete dentro de la sensación, de la experiencia de una ballena, pero dentro de la experiencia te mantiene vivo. Te mantiene comunicado. En ningún momento se rompió la comunicación entre Dios y Jonás. Dios todavía estaba dispuesto de hablar con Jonás. Estaba dispuesto de ministrarle, de enseñarle sus malas elecciones, sus malas decisiones. Y él estando en la barriga de este gran pez, por fin cesó su sensación de ahogo. Jonás ora a Dios y es ahí, y escuche esto, esto es lo que dice la Biblia. Jonás ora a Dios y comienza a glorificarle como Salvador y prometiéndole pagar lo que había prometido en voto. Así pasa. Pero lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos, es que antes de la experiencia del gran pez, seamos obedientes. Antes de perder tiempo, de perder dinero, de perder familia, de perder trabajo, antes de perder nuestro destino, perder tantas bendiciones que se van cayendo por el lado, como dice mi esposa, que se van por el chorro, porque no decidimos de primera instancia obedecer la voz de Dios. Si la voz de Dios para tu vida te causa problemas, sientes que te está torciendo el brazo, tengo que decirte con todo el amor que te tengo, es que estás nadando en contra de la corriente. Estás caminando en contra del camino correcto. Por lo tanto, Dios prepara unas experiencias para nosotros en esta vida, para que aprendamos de una vez y por todas someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la palabra que Dios le da a Jonás? Vaya conmigo, Jonás capítulo 1, verso 2. ¿Qué es lo que Dios le dice a Nínive a través del profeta Jonás? Le dice en el verso 2: ven a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella. Por lo tanto, el propósito, amados hermanos, de nuestra vida es lo establecido por Dios. Repito, el propósito de la cual o por la cual estamos aquí sobre esta tierra es cumplir el propósito de Dios. Y algo que yo he aprendido, en esto no hay negociación. No podemos negociar el propósito de Dios. Cuando tú eres creada en el vientre de tu madre, ya Dios había establecido para ti un propósito. La importancia es dejarte llevar por el Espíritu Santo y cumplir ese propósito. El profeta Isaías en el capítulo 46, el verso 10 dice lo siguiente. Y yo quiero hacer hincapié sobre esta escritura porque acabo de decirles que el propósito de nuestra vida es establecida por Dios. No hay lugar para negociación. Isaías capítulo 46, un profeta mayor, el verso 10, ahí es donde Dios lo dice. Mira lo que dice el verso 10: yo anuncio el fin desde el principio. ¿Quién anuncia? Dios, no nosotros. No la negociación, no el querer estirar su propósito. No es querer cubrir áreas de nuestra vida que no están cubiertas bajo su perfecta y completa y absoluta voluntad. Por lo tanto, dice el verso de Dios: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos activos, los que está por venir. Y el verso sigue diciendo: yo digo, o sea que en dos lugares, en un verso, dice que es Dios. Leo de nuevo: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos activos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. Es Dios. Diga a la persona al lado suyo: es Dios el que decide tu futuro. Es Dios el que decide tu propósito. Es Dios el que decide qué vas a hacer con tu vida. ¿Te has preguntado, Señor, qué voy a hacer ahora? What am I going to do now when things go bad? Oh my God, what's next? You should know what's next if you're in God's perfect and exact will. Hello. Número 2.
Jonás toma una decisión consciente y contraria a la palabra del Señor. El verso 3 de Jonás 1 dice, Jonás capítulo 1 verso 3, Jonás se fue, pero en la dirección a Tarsis, para huir del Señor. Nosotros lo hemos hecho. Yo he tomado decisiones gigantes en mi vida, que aunque ahora estoy perdonado y estoy bajo su gracia y Dios ha tenido misericordia de mí, pero el resultado de esas decisiones se vive. Yo conozco un hombre, yo creo que lo he contado aquí, fue un mafioso en Puerto Rico, andaba con el baúl lleno de armas, y no una ni dos, armas largas, armas cortas, armas blancas, armas negras, todas las armas. Tenía un Mercedes-Benz y andaba para arriba y para abajo con armas. Un hombre de calle, un hombre de punto, un hombre de droga, de alcohol, un hombre bien quebrantado. Todo eso en gran proporción. Cuando el hombre viene al Señor, se había infectado en el mundo con una enfermedad que tomó su cuerpo y terminó viviendo unos días prósperos en el Señor. Levantó un grande ministerio que todavía al día de hoy existe. Mucha gente encontraron a Cristo a través de su ministerio. Mucha gente fue bendecida. El ministerio adquirió muchos terrenos. Tuvieron una tremenda bendición por la radio, por la televisión. Se habían arrepentido, pero los resultados de tomar malas decisiones conscientemente ya estaban sembradas dentro de su sangre. Para él se le oró para que el Señor lo sane, se le oró para que Dios intervenga, y yo hasta el día de hoy no sé por qué el Señor no lo sana, no decide quitarle el SIDA que había invadido su cuerpo. Murió, pero murió bendecido por Dios. Sus hijos, sus nietos, su esposa, todo el que le conocía hasta el día de hoy habla maravillas, testifica de manera linda sobre la vida de este hombre. Pero es importante que tengamos cautela en cuanto a las decisiones que tomemos. Gente toma decisiones como Jonás, conscientemente contraria a la palabra del Señor. Lo lee en el verso 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Número 3. Jonás entonces, sabiendo que Dios lo llama a Jope, sabe a donde Dios lo estaba enviando. Jonás ahora reemplaza. Yo no me acostumbro a esto, pero dígalo conmigo: reemplazar la voluntad de Dios es pecado. Y es peligroso. Jonás conocía la voluntad de Dios, y Jonás reemplaza el propósito de Dios con sus propios deseos y planes. Yo lo voy a repetir, es que lo tengo que repetir. Esta mañana, mientras yo preparaba esa parte de este mensaje, el Espíritu me mantuvo ahí, y mientras lo escribía, yo sentía que el Espíritu tenía esta palabra para nosotros, no solo para la casa, sino para los que están en vivo a través de jubiloorlando.org, los que nos ven a través del website. Voy a leer de nuevo lo que Dios me dio. Jonás reemplaza el propósito de Dios con sus propios deseos y sus propios planes. Él decidió, aquí está la clave, resolver su propio destino a su manera. Muy fuerte. Vamos a ir a Jonás capítulo 1 verso 3. Y mientras usted lo va buscando, les quiero decir, no hay manera de reemplazar el propósito de Dios. No hay manera de decidir al contrario. No hay manera de reemplazar la voluntad de Dios para ti. Escúchame, Dios tiene lo mejor para ti. Dios tiene tu futuro establecido, programado, y todo es bendición, y todo es crecimiento, y todo es grandeza, y todo es salud, y todo es ensanchar el lugar de tu cabaña. Todo el propósito de Dios es bueno. Y si cometimos errores donde tomamos decisiones y sabemos que el propósito de Dios de una manera o de otra, de un nivel a otro nivel, se dañó, hoy puedes reconectarte al propósito de Dios.
Puedes traer al altar de Dios, al altar de Cristo, puedes traer tu decisión equivocada, el resultado. Si dentro de tu sistema, tu espíritu, está esa decisión mal tomada y te sientes culpable y quebrantado y crees que no puedes resolverlo, Dios es el que lo puede hacer. Dios puede cambiar tu lamento en baile. Dios puede hacer las cosas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas en Dios son restablecidas. Aleluya. El verso 3 dice: bajó a Jope, aquí está la historia, la tragedia. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. El querer hacer nuestra propia voluntad es contraproducente. El producto de ello es tres cosas. Tres cosas te van a pasar, nos han pasado a todos. Atrasa el tiempo. Todo el tiempo perdido en una mala decisión, cuando regreses a tus sentidos, tendrás que retomar el tiempo. No dejas el asunto en B y terminas en T when you come back. That's the pretty way. I believe that God restores, but it's not from one second to another. You know why? It's not because He can't do it. It's because you and I have hearts of rock and of stone that need time to get healed and to be reprogrammed. Número uno, atrasar el tiempo. Número dos, cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, causamos sufrimiento innecesario. Alguna gente, cuando están en el tiempo y el propósito de su vida y no el propósito y el tiempo de Dios, envejecen más rápido, sufren enfermedades, hay explosiones en su familia, situaciones. O sea, parece como que si la cobertura nos abandonaría. Y Dios me dijo, ¿sabe lo que Dios me dijo preparando esto? Él y yo habíamos hablado de esto anteriormente, pero me dijo que cuando una persona sale de la voluntad, del propósito de Dios para su vida, no es que Él causa, sino que se abren grietas en nuestra vida espiritual. Se abren grietas donde usualmente el enemigo no puede entrar, no puede penetrar. Se abren grietas y la protección, la cobertura tiene un lugar y permite que entre por ahí un montón de situaciones que estorban tu manera de vida. O sea, que causan un atraso de tiempo, causan sufrimiento innecesario. Y número tres, que para mí es la más peligrosa, cuando nosotros luchamos contra la voluntad de Dios, cuando nosotros luchamos contra el propósito de Dios, uno, atrasamos el tiempo; dos, causamos sufrimiento innecesario, no solamente para nosotros, pero también para gente que amamos. Número tres, corremos el peligro de ser reemplazados. ¿Usted me está escuchando? Dios tiene un sitio para ti. No solamente en la iglesia, pero Dios tiene un sitio para ti en algún lado en este mundo. Dios te hizo como estrella. Y lamentablemente yo he sido testigo de otra gente que se han salido del propósito, de la voluntad, hicieron como Jonás, y cuando recapacitan, tratan de correr, y lo que hacen es ridiculez, porque no hay arrepentimiento. Quieren en ellos arreglar el asunto, pasarle una pintura blanca, arreglarlo rápido, aquí no pasó nada. ¿Y sabe lo que Dios dice? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que caminar un poco más humilde. Yo me he encontrado, y no voy a mencionar nombres jamás, pero mi esposa y yo estuvimos viajando a otro lugar, a otro país, donde fuimos a asistir a una conferencia. Y allí nos encontramos con un pastor, amigo nuestro, que había caído, se había llevado a una mujer de su iglesia, o la mujer de la iglesia se lo llevó a él, se llevaron, ¿no? Se llevaron demasiado. Y eso lo supe no solo su iglesia, sino la ciudad, la nación, lo supe el mundo completo. Y cuando el hombre recapacita, que pasaron unos años, él
quiere retomar el mismo sitio que había dejado. ¿Usted me está escuchando? Qué fácil entenderlo cuando estamos señalando a otro, pero no lo entendemos cuando nosotros lo hemos hecho. Y lo hacemos de manera continua. Quizás no esté en la televisión y en colores, pero es todas las semanas corremos el peligro de dejar nuestro lugar y ser reemplazados. Este pastor regresa, la iglesia no lo recibió nunca, jamás predicará en ese templo, pero quiso retomar el lugar que dejó. Después de 2 años quiso correr y restaurar las cosas rápido, y cuando yo lo veo, lo ve mi esposa, yo inmediatamente veo el disgusto que mi esposa tenía en el espíritu. Yo veo que mi esposa no está muy feliz, y no es que uno juzga, no es que uno señala, pero si hay un poquito de arrepentimiento, de humildad, un poquito de, tú sabes, no es que yo soy pecador ahora, pero fallé y herí a miles y miles de gente, así que voy a estar bajito porque me veo más bonito, dice mi esposa. Entonces él no llegó así, llegó bien así. Tú sabes, aquí no pasó nada. Pasó algo. ¿Sabe lo que pasó? Si no cambia su actitud, él creerá, o muchos creerán ubicarnos donde se supone que Dios todavía no lo ubica, y nunca es igual. Cuando se oye sus palabras, se escucha su voz, lo que se siente es el mismo hablando con las mismas palabras, pero no es la misma esencia. ¿Usted me está entendiendo a mí? Yo prefiero, si voy a regresar, de hacer mi propia voluntad y de querer cumplir mi propósito, de estar fuera de la voluntad de Dios, si eso me sucede y atrasa el tiempo y causa sufrimiento, mira hermano, es tiempo de arrepentirse, y no es de una palabra o 2 presentaciones, es andar y caminar con un espíritu humilde y que sea Dios el que te levante. Y con todo y eso puede ser que en toda una vida no alcancemos el lugar.